En esta sesión virtual revisaremos los conceptos básicos de estadística. Vamos a empezar con el concepto más importante, que es justamente la definición de estadística. La estadística es una ciencia que nos permite recopilar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisiones más efectiva. Y quiero recalcar esta última parte, porque a veces no tenemos muy clara cuál es la utilidad principal de esta rama. Y es justo este último enunciado que tenemos aquí en la diapositiva. El objetivo principal del uso de la estadística en el ámbito empresarial es que se cuente con la información necesaria y suficiente que nos permita tomar decisiones en forma efectiva. Es decir, si nosotros tenemos datos, vamos a poder realizar un proceso racional de decisiones, es decir, no lo vamos a hacer solo por experiencia o por intuición, sino que vamos a sustentar nuestra decisión. Y de hecho, hay dentro de lo que es por ejemplo, el control estadístico de la calidad, hay un lema muy conocido que dice que si no mides, no puedes controlar, y si no controlas, no puedes mejorar. Entonces, la estadística es una herramienta trascendente para la toma de decisiones. Ahora bien, la estadística se divide en dos grandes ramas. Una es la estadística descriptiva y otra es la estadística inferencial. En la primera, como su nombre lo indica, describir, descripción, lo único que hacemos es, a través de diferentes herramientas, mostrar de una forma sencilla y accesible la información que hemos recolectado. ¿Cómo hacemos esta descripción? La podemos hacer a través de tablas, a través de gráficos, a través de medidas de resumen. ¿A qué nos referimos con medidas de resumen? Por ejemplo, cuando se calcula la media promedio, cuando calculamos una moda, cuando calculamos una mediana, una varianza, una desviación estándar, etc. La otra rama es la estadística inferencial. ¿Y en qué consiste la estadística inferencial? Lo que nos permite realizar la estadística inferencial nos va a permitir obtener información acerca de una población utilizando los datos de una muestra. Repito aquí la definición. Nosotros vamos a tener una población, es decir, un número de elementos de estudio, pero en lugar de estudiar toda la población, vamos a recolectar una muestra y a partir de esa muestra vamos a aplicar métodos que nos van a permitir determinar o inferir o estimar ciertas características de la población, de tal manera que esta rama nos permite resolver problemas, nos permite investigar propiedades acerca de una población. Otros conceptos básicos sumamente importantes, y aquí hago hincapié, si no han hecho su mapa conceptual, los conceptos básicos que estemos viendo el día de hoy forzosamente tienen que estar en su mapa, porque están omitiendo conceptos importantes. Entonces, población y muestra son definiciones básicas de la estadística. Entonces, son conceptos obligatorios que ustedes deben de entender y conocer. Población se le llama al conjunto de todos los elementos que cumplen con ciertas propiedades especificadas. Y muestra es una parte o porción de dicha población que se selecciona para estudiar. Y aquí lo podemos observar visualmente en la imagen de la diapositiva. Observamos un conjunto
que son todos los elementos, y a ese conjunto le llamamos población. Y si nosotros seleccionamos solo una parte, es decir, un subconjunto de esa población, le llamamos muestra. Entonces, estas dos definiciones son sumamente importantes y sobre todo, más que se aprendan la definición, tenemos que entender a qué se refiere. Vamos a ver un ejemplo, a ver si quedó clara la definición. Dice el ejemplo: se aplica una encuesta a 98 estudiantes de la licenciatura en Contabilidad y Finanzas en línea para conocer el tiempo promedio diario de conexión a la plataforma. Y nos preguntan, ¿qué población se está estudiando? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Inciso A, los estudiantes de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Inciso B, los estudiantes de licenciatura en Contabilidad y Finanzas en línea. Inciso C, los estudiantes de licenciatura en Contabilidad y Finanzas. E inciso D, los estudiantes de Monterrey, Nuevo León. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Inciso B, maestra. Inciso B. Vamos a checar si en efecto es el inciso B. Perfectamente bien contestado. Y en efecto aquí, de hecho, el enunciado nos da la respuesta. Se aplica una encuesta a 98 estudiantes. ¿Estos 98 estudiantes qué representan? ¿Una muestra, maestra? Una muestra, exactamente. Representan la muestra. ¿Y esa muestra de dónde la tomaron? De los estudiantes de la licenciatura en Contabilidad y Finanzas. Lo que significa que, como ustedes contestaron correctamente, la población son todos los estudiantes de la licenciatura en Contabilidad y Finanzas. Muy bien, vamos con otro ejemplo. Una estudiante de estadística descriptiva quiere conocer si los profesores de la Universidad Metropolitana de Monterrey prefieren dar clases en forma presencial o en línea. ¿Qué población se está estudiando? Inciso A, los docentes de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Inciso B, los docentes en línea de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Inciso C, los docentes de estadística descriptiva de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Y inciso D, perdón, los docentes universitarios. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Sería inciso A. Inciso A. Inciso A. Vamos a ver si es correcto. Muy bien. Y nuevamente, el mismo enunciado nos está diciendo qué es lo que queremos estudiar, qué elementos queremos estudiar, y nos está diciendo que son los profesores o docentes de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Quisiera que alguno de ustedes me pudiera proporcionar un ejemplo. ¿Cuál sería una población y cuál sería una muestra? Maestra, pues población sería en ese campo, sería en ese todo el campus, por así decir, una encuesta en todo el campus. O una muestra sería unos alumnos de cierta carrera. Ok, muy bien, excelente ejemplo. ¿Alguien que pudiera proporcionarme un ejemplo ahora del ámbito laboral? Podría ser a toda la empresa como población y a ciertos trabajadores como muestra. Excelente. Ok, ahora quisiera preguntarles, porque eso no lo puse en las diapositivas, porque quiero que todos reflexionemos sobre esta pregunta que les voy a hacer. ¿Por qué las empresas prefieren tomar muestras y no estudiar toda una población? ¿Por qué creen que hablando ya en la empresa se prefiera tomar muestras a toda la población? Por el dinero. Más económico. Exactamente. Y por el tiempo. Exactamente. Una población se estudia cuando queremos invertir tiempo, dinero y recurso humano. Sin embargo, ustedes como futuros licenciados en contabilidad y finanzas saben que las empresas pues tienen que buscar disminuir
costos. Por lo tanto, dado que la estadística es una herramienta que nos permite analizar muestras y a partir de esa muestra conseguir estudiar una población, por esa razón las empresas optan por tomar muestras y no estudiar poblaciones. Muy bien, vamos a continuar. Ahora bien, una población y una muestra tienen medidas, tienen características que podemos medir. Y esas características tienen su nombre. Entonces, cuando nosotros medimos una característica de la población, se va a llamar parámetro. Ejemplo, si yo estudio o calculo u obtengo el ingreso promedio de todos los trabajadores de una empresa, ese dato o ese ingreso promedio se llama parámetro. Otro ejemplo, se realiza una investigación para determinar las marcas de calzado más usadas por los estudiantes de nivel superior. Si para esta investigación les preguntamos a todos los estudiantes de nivel superior, ese dato que nosotros obtuviéramos es un parámetro. Entonces, vuelvo a repetir, si nosotros obtenemos datos de toda la población y la información que arrojemos o los cálculos o las características que midamos, siempre se van a llamar parámetros. ¿Qué pasa cuando lo hacemos para una muestra? Cuando lo hacemos para una muestra, en este caso recibe el nombre de estadístico. Las mediciones que nosotros hacemos o los cálculos que hacemos a partir de una muestra se conocen como estadístico. Ejemplo, el ingreso promedio de los trabajadores del área de recursos humanos en una empresa. Es decir, esos datos que yo recolecté a partir de una muestra me permitieron calcular un promedio de ingreso. Ese promedio de ingreso es un estadístico. Otro ejemplo, se realiza una investigación para determinar las marcas de calzado más usadas por los estudiantes de nivel superior, pero en este caso tomamos solo una muestra de estudiantes, por lo tanto, ese dato o esa característica que estamos midiendo se llama estadístico. ¿Queda clara la diferencia entre parámetro y estadístico? Sí, entonces sería parámetro es como población y estadístico muestra. Exactamente, el parámetro es una medida de mi población y el estadístico es una medida de mi muestra. ¿Ok? Para el caso, por ejemplo, si estuviéramos evaluando el promedio de desempeño general de la Universidad Metropolitana de Monterrey y les preguntamos o utilizamos todas las calificaciones de todos los estudiantes de la universidad, ese promedio es un parámetro. Si tomo una muestra de X número de estudiantes y calculo el promedio nuevamente, ese dato de promedio es un estadístico porque lo obtuve a través de una muestra. ¿Ok? Ok. Muy bien. No sé si alguien quisiera proponer un ejemplo diferente a los que hemos compartido para reforzar aún más lo que llevamos. Puede ser una encuesta a toda la empresa o a solamente un departamento. Ok, si es a toda la empresa, ¿cómo se llamaría el dato que estás obteniendo? Parámetro y pues el departamento ya sería el estadístico. Muy bien, perfecto. Excelente. Continuamos entonces. Aquí les muestro un resumen de las medidas, de las características, de las principales características medibles de una población y de una muestra. Ya vimos que para la población la medida se llama parámetro y para la muestra se llama estadístico. Y aquí viene una simbología importante. El tamaño de la población se simboliza con N mayúscula.
el tamaño de la muestra se simboliza con N minúscula. Entonces, va a haber fórmulas en las que se utilice N mayúscula y va a haber otras fórmulas en las que se utilice N minúscula. Significa que unas fórmulas son para la población y otras fórmulas son para la muestra. ¿Cuáles son esas medidas más comunes que se estudian? La media o promedio. Ustedes van a encontrar en la bibliografía que se le llama media o también promedio. Por ejemplo, calcular la media de los ingresos mensuales de la población de Monterrey, Nuevo León. O también pueden decirles calcular el ingreso promedio de los pobladores del estado de Monterrey. Entonces, es lo mismo. Media o promedio es lo mismo. Y aquí vienen las fórmulas. Mu es igual a la sumatoria de XY entre N mayúscula y para la muestra es X testada. Esta línea que se pone arriba de la X se lee X testada y es igual a la sumatoria de XY entre N. ¿Qué significa la fórmula? Que voy a sumar todos los datos que yo tenga y lo voy a dividir entre el número de datos. Y lo mismo va a suceder con la muestra. Voy a sumar todos los datos que yo tenga para mi muestra y los voy a dividir entre el número total de datos. Tenemos la varianza para la población y para la muestra. Si observan, nuevamente cambia el símbolo. Para la población el símbolo de la varianza se le llama sigma. Es como una bolita con una patita hacia arriba. Ese símbolo se llama sigma cuadrada. Y para la varianza el símbolo es S al cuadrado. ¿Y cómo se calcula la varianza? Lo único que tenemos que hacer es restar a cada dato que yo tenga el promedio que calcule y esa diferencia se eleva al cuadrado. Y una vez que tenga todas esas diferencias, las sumo y la divido entre el número total de datos. Eso es para la población. Para la muestra, nuevamente, resto a cada uno de mis datos el promedio que yo calcule, elevo al cuadrado cada una de esas diferencias, las sumo, pero aquí divido entre el número de datos menos 1. Esa es la gran diferencia entre la fórmula de varianza, entre el procedimiento de obtención de varianza para la población y de la muestra. Y finalmente la desviación estándar para la población es sigma y para la muestra es S. ¿Y cómo se calcula la desviación estándar para la población? Lo único que hacemos es sacar la raíz cuadrada de la varianza. Sigma es igual a la raíz cuadrada de sigma cuadrada y ya vimos que sigma cuadrada es la varianza. Y lo mismo para la desviación estándar. La desviación estándar de la muestra es igual a la raíz cuadrada de S al cuadrado, que es la varianza de mi muestra. Entonces, este solo es un resumen de fórmulas. Ahorita no hay mayor complicación. El dato más importante que al momento tienen que acordarse es cómo calcular el promedio. Y repito, el promedio media se calcula sumando todos los datos y dividiéndolo entre el número total de datos. Hay otro concepto que tenemos que revisar, que es el censo. ¿Qué es el censo? Es un estudio estadístico en el que se recaba la información de todos los integrantes de una población sin excepción. Y estos censos o este estudio estadístico es el que sí nos va a permitir obtener información exacta y completamente representativa de la población. ¿Por qué? Porque tomamos los datos de todos los elementos que conforman a dicha población. Y esto, por consiguiente, elimina cualquier error que pudiera existir, como por ejemplo los censos que hacen a nivel nacional cada determinado tiempo. Entonces, esa definición también es importante que ustedes le tengan presente. El censo es un estudio en el que se recaba información de todos los integrantes de una población y esto me permite que se elimine el error. ¿Por qué?
porque analizamos todos los datos. Continuamos entonces. Vamos a ver una clasificación que es la más común. En la bibliografía ustedes pueden encontrar, sobre todo en los libros de estadística aplicada a administración, a los negocios, etcétera, esta clasificación que es la más básica. Vamos a encontrar dos tipos de datos. Unos son cuantitativos y otros son cualitativos. Como su nombre lo indica, cuantitativos son aquellos que representan números, es decir, que se obtuvieron a través de mediciones. Y les pongo aquí un ejemplo. En un centro comercial se pregunta a 100 amas de casa cuánto gastan en promedio a la semana en la despensa. Y entonces cuando las amas de casa respondan, les van a contestar con un número, un valor numérico. Ese dato que estamos obteniendo, por lo tanto, es un dato cuantitativo. Ahora, ¿cuándo es un dato cualitativo? Cuando lo que estamos analizando son atributos, características que en primera instancia no podemos representar de forma numérica. Por ejemplo, en un centro comercial se pregunta a 100 amas de casa qué marca de lavadora tienen en casa. En este caso, la respuesta de las amas de casa que nosotros encuestemos van a ser nombres de marcas, ¿están de acuerdo? Pueden contestar Samsung, pueden contestar, ahorita no me acuerdo de las marcas de las lavadoras, pero bueno, van a ir contestando diferentes nombres, diferentes marcas. Por lo tanto, ese dato es cualitativo. En este caso, en la bibliografía, si ustedes tienen oportunidad de revisar libros, también se conoce como datos categóricos. Son lo mismo, cualitativos o categóricos es lo mismo, son datos que no son numéricos. Vamos a ver si en efecto se comprendió bien la diferencia. Entonces, nivel, si nosotros preguntamos nivel de estudios de una persona, ¿se trata de un dato cualitativo o cuantitativo? Laura Nelly. Cualitativo. Muy bien, cualitativo. Siguiente. Si preguntamos número de integrantes de una familia, Cintia, ¿qué tipo de dato es? Oh, no. Cualitativo. Dice cualitativo. Sadie, ¿estás de acuerdo en que el número de integrantes de una familia es cualitativo? ¿No sería cuantitativo porque se cuenta? Exactamente. Recordemos que cuantitativo es un número. Sencillamente cuantitativo es un número. ¿Vale? Si no es un número, entonces automáticamente es un dato cualitativo. Siguiente. Situación laboral de un individuo. Gerardo, ¿es un dato cualitativo o cuantitativo? Es cuantitativo, maestra. Otra vez, no te escuché bien. Cuantitativo. ¿Cuantitativo? Es cualitativo. Cualitativo. Sí, maestra, así es. Ok. Pedro, sí, ¿verdad que hablaste, Pedro? Sí, le decía es cualitativo. Cualitativo, porque, a ver, si les preguntan a ustedes, ¿cuál es tu situación laboral? ¿Qué van a responder? ¿Empleado o desempleado? ¿Estamos de acuerdo? No estamos respondiendo un valor numérico, por lo tanto, es un dato cualitativo. Recuerden. ¿Cuál es la situación? Perdón, maestra. ¿Cuál es la situación laboral? Exactamente, así es, exactamente. Entonces, recuerden esto, muy sencillo de recordar. Si mi respuesta o el dato que me están proporcionando es un número, entonces es cuantitativo. Inmediatamente que no sea un número, entonces es cualitativo. Así traten de entenderlo, ¿ok? Vamos con el siguiente. Temperatura ambiente en grados centígrados. Julisa. Cuantitativo. Cuantitativo, ¿por qué? Porque si
Si estoy viendo la temperatura ambiente, a lo mejor estamos a 28 grados centígrados, a 30, 35, y no sé en Monterrey hasta dónde lleguen, ¿verdad? 40 o no sé hasta dónde, pero es un número finalmente, entonces es un dato cuantitativo. Muy bien, Julissa, gracias. Siguiente, municipio de residencia de un individuo. Samuel, ¿qué tipo de dato es? ¿Cualitativo o cuantitativo? Sería cualitativo, maestro. Cualitativo, muy bien, porque si las respuestas que me den, pues serán nombres de ciudades, de municipios. Siguiente. Stephanie, por favor, ¿cualitativo o cuantitativo? Es cuantitativo, maestra. Muy bien. Perfecto. ¿Por qué? Porque lo que me van a responder o el dato que voy a recolectar es un número, 1000, 2000, 2500, 10,000, 30,000, etc. Es un número, por lo tanto es cuantitativo. Vamos con el último tema del día de hoy, que son los tipos de escala. Y aquí me gustaría recordarles, para los que no han hecho su mapa conceptual, el mapa conceptual solicita que investiguen los tipos de escala y se incluyan en su mapa conceptual. Entonces, tenemos 4 tipos de escala, básicamente. Una es la nominal, otra es la escala ordinal, otra es la de intervalo y otra es la de razón. Básicamente, esta clasificación se utiliza cuando aplicamos algún tipo de encuesta o cuestionario. Por ejemplo, la escala nominal es aquella que establece nombres para las categorías. Ejemplo, para que quede claro. ¿Cuál es tu género? Y las categorías son hombre o mujer. Esta es una escala nominal. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo en categorías mi respuesta, hombre o mujer. Otro ejemplo. Selecciona la opción que corresponda a tu color de ojos. Y las respuestas son café, negros, azules o verdes. Y nuevamente, esta es una escala de tipo nominal. ¿Por qué? Porque está estableciendo categorías. La segunda escala, que es la ordinal, ya nos establece cierto nivel entre las categorías. Por ejemplo, en preguntas como, ¿qué tan satisfecho estás con nuestros productos? Ahí observamos totalmente satisfecho, neutral, insatisfecho, totalmente insatisfecho. Y entonces observamos que ahora ya estamos dividiendo en categorías de diferente nivel mi respuesta. Esta escala entonces se llama ordinal. O, por ejemplo, cuando ponemos bueno, malo, regular, también es una categoría de tipo ordinal. La siguiente es la de intervalo. Es una escala que, como su nombre lo indica, establece rangos de ciertas medidas. Por ejemplo, hablando de puntajes en pruebas de inteligencia, por ejemplo, poner de 0 a 50 puntos, de 60 a 100, de 100 a 120, ¿no? Hablando, por ejemplo, del IQ, ¿no? Las de temperatura, de 0 a 20 grados centígrados, de 20 a 30 grados centígrados y de 30 a 40 grados centígrados. Y periodos de fechas, de enero a febrero, de febrero a marzo, de marzo a abril, etcétera. Es decir, se establece dentro de la respuesta un intervalo. Y finalmente tenemos la escala de razón. Y aquí, básicamente, la gran diferencia entre esta y la de intervalo es que debe de haber un valor cero, y ese valor cero debe de representar que no hay valor para ese cero. Por ejemplo, para los ingresos mensuales, si ustedes están evaluando o plantean una pregunta con respecto a ingresos mensuales, se conoce a esas escalas como de razón. ¿Por qué? Porque el poner 0 pesos significa que no ganan o no generan ingresos. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a leer el ejemplo. Indique en qué rangos se encuentran sus ingresos mensuales. Menos de 3,500 pesos,
de 3,500 a 6,500 pesos, más de 6,500 pesos. Otra pregunta de este tipo podría ser, ¿cuánto gastan en promedio una familia, cuánto gasta en promedio una familia al mes? Y poner sus categorías. Este es el último tema que tenemos que revisar para esta primera videoconferencia.